כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Para el estudio de esta porción del año 5779, Haazinu. Esta porción es una canción profética, una canción escatológica. A veces es muy difícil hablar de Haazinu porque ella solo consta de un capítulo, básicamente. ¿Y qué sucede con Haazinu? Que todos los años repetimos lo mismo de Haazinu, pero esta porción es necesario repetir. Es necesario repetirla, hermanos, porque ella nos habla de lo que sucederá en el futuro. Pero también habla de lo que ocurrió en mi pasado, lo que puede estar ocurriendo hoy en mí y la esperanza futura. Por eso, este año hemos titulado nuestro estudio Haazinu, una amonestación llena de esperanza. Hoy Moisés, Moshe Rabenu, nuestro maestro Moisés, hace un llamado de atención a todo Israel reunido, y lo hace a través de una canción. Si usted, hermano, logró ver en el momento en que levantamos el rollo de la Torá, usted vio, no sé si logró ver, que el escrito de esa porción está distinto a todos los demás. Está en columnas por ser un canto. Adicional a ello, en otra porción que aparece de esa manera es en el Shir Hayam, en el Cántico del Mar. Pero esta es la única porción, la única porción del libro de Devarim que se encuentra de esta manera. Una canción para todas las generaciones. No pasa de moda, hermanos. Es escuchada, debe ser escuchada una y otra vez por todos nosotros. Y hoy vamos a hacer algo con Haazinu. Vamos a ver verso por verso a Haazinu. Siempre nos hemos dedicado a una parte, hoy vamos a verlo todo. Y ayer hablábamos un poco del olivo, ¿se acuerdan? El estudio de Romanos capítulo 11. Sin embargo, hermanos, vamos entonces en este momento, a ver cuáles son los temas de esta porción. Recordando, la porción es Deuteronomio 32, 1-52. La Haftará es segunda de Samuel 22, 1-51. Y también pues tenemos aquí el texto de Brit Hadashah. Va a variar un poco en algunos. Aquí hemos marcado Romanos 10, 14, 21, el salmo que leímos, el Salmo 71. Aquí está la porción así, hermanos. Así es que de esa forma aparece en el rollo de la Torá. ¿Sí? Haazinu significa da oídos. En la traducción que a veces se usa dice presta atención, presta oídos. ¿Sí? Y
Es muy interesante porque cuando usted lee a Asinu, voy a buscar el texto de la Torá. Cuando usted lee a Asinu en hebreo empieza diciendo lo siguiente: escuchad cielos, y hablaré, que la tierra atienda los dichos de mi boca. Así no es el verbo para decir básicamente un escuchar, no cualquier escuchar. Es cuando alguien está muy cerca, ¿sí? Y es muy interesante porque de la misma forma Isaías también habla, el inicio del texto de Isaías también usa las mismas palabras, solo que los verbos están al revés. Usa Asinu en otro lugar, ¿sí? En el caso de esta porción, Asinu aparece como escucha, ¿verdad? Escucha de cerca cielos, ¿ok? Atiende, un poco más lejano, tierra, la tierra está más lejana, ¿sí? En el caso de Isaías, vamos a buscar Isaías capítulo 1, donde se vuelven a repetir los mismos verbos. Lo que pasa es que no se nota en nuestra traducción en español. Miren lo que dice el profeta Isaías, versículo 2. Su traducción dice: oíd cielos. Es atiende cielos, o sea, el cielo está alejado. Isaías 1:2. ¿Ok? Oíd cielos, atiendan cielos, o sea, los cielos están alejados. Escucha tu tierra. Porque habla Adonai, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías está haciendo alusión al canto Asinu. Solo que, hermanos, Isaías invirtió el orden de los verbos. ¿Por qué? El nivel espiritual de Moisés era un nivel espiritual muy elevado. Una persona que logró ver y estar ante la presencia de Hashem cara a cara. ¿Sí? ¿Recuerdan? Aquel momento en el monte cuando entregaron las tablas. Por eso, para Moshe, los cielos están más cerca. Y él dice: escuchen cielos. Y lo material está un poco más distante, y él dice: atiende tierra. ¿Qué pasa con Isaías? Isaías es un poco, se encarga de ver lo que está sucediendo de manera terrenal. Entonces él le dice de esta manera, de manera distinta, dice: atiende cielos, están distantes. ¿Por qué estamos distantes, hermanos? ¿Por qué Isaías dice que los cielos están distantes? Porque el pueblo de Israel se había desviado. Atiendan cielos, están muy lejos de nosotros. Escucha tierra. Hay una crítica de Dios. Isaías dice: así ha dicho Adonai, crié hijos, como lo vamos a ver ahora en Asinu, y los engrandecí, les di de todo, y ellos se rebelaron contra mí.
Sin embargo, esas palabras del profeta, que son palabras de amonestación, palabras duras, no es para siempre. Aquí es donde yo hago el paréntesis, hermano, para volver a recordarles que este texto de Isaías fue usado, ese mismo que usted ve allí, fue usado para crear la imagen antisemítica del nacimiento, ¿sabía? Sí, de las imágenes del nacimiento, del burro y del asno y del buey, al lado de Jesús cuando nació, del pesebre, ¿se acuerdan del pesebre? Bueno, San Agustín, disculpe, San Francisco de Asís, que fue el creador del nacimiento, en el siglo XIII. ¿Qué sucede, hermanos? Usaron este texto de manera antisemita. En ningún pasaje del nacimiento de Yeshua, hermanos, usted encuentra el asno y el buey. Búsquelo. No aparece. Entonces, ¿de dónde salió la idea del asno y el buey? De Isaías capítulo 1, versículo 3 y 4. De ahí salió esa idea. Miren lo que dice. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Adonai, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Tomó el texto de Isaías y de una manera didáctica, indirecta, hicieron lo siguiente: vamos a poner un buey y un asno en el pesebre para que le digan al mundo y a todos los judíos, cuando ellos vean nuestros nacimientos y nuestros pesebres, la indirecta que les estamos dando. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. O sea, que el buey y el asno, siendo animales, sí reconocieron a Jesús, pero los judíos son peores que los animales porque ellos no reconocieron a Jesús. ¿Ves lo sutil? ¿Quieres seguir poniendo nacimientos? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que... Ese es el mensaje del nacimiento. Lo mismo pasó con la manzana. Hermanos, son cosas que realmente han venido naciendo y creciendo dentro de la historia de la iglesia. ¿Sí? Volvemos a Ácido, hermanos. Esto es muy importante, sobre todo porque ahora vamos a celebrar la fiesta de Tabernáculos y hay que aclarar algunos de esos puntos, sobre todo ese del texto de Isaías. Bien, hermanos, Moshe busca testigos fiables y que sean eternos. Hermanos, no puede haber testigos de seres humanos porque somos mortales. ¿Ok? Y esos testigos que Dios busca y que Moshe los coloca como aquellos que van a ser garantes de lo que va a suceder,
son testigos que conviven, por decirlo así, y conocen, entre comillas, voy a usar la palabra, conocen a la humanidad entera. Los cielos que cubren este planeta, muchos los pone de testigos y pone de testigo a la tierra. Todo lo que está aquí en este planeta lo pone de testigo. Pero cuando nosotros vamos, hermanos, a Deuteronomio 17:7, es donde usted encuentra el principio de lo que va a suceder, hermanos. Deuteronomio 17:7. Que es parte de la Parasha Shoftim, dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él, o sea, sobre el acusado, para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 11:17 también hace alusión a ello. Y dice: y encenderá el furor de Adonai sobre vosotros, y se encenderá el furor de Adonai sobre vosotros. Y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Adonai. Hermanos, ustedes han analizado los castigos del Apocalipsis. Si usted los analiza, usted va a lograr clasificarlos en dos cosas que están pasando. Hágalo, yo lo invito a que usted haga ese análisis. Hay cosas que el cielo está enviando y hay cosas que la tierra envía o se retiene. ¿Por qué creen que hay hambruna en Apocalipsis? La tierra va a dar su fruto. Va a haber hambruna, falta de agua potable. Esta semana yo mandaba un mensaje que me llamó mucho la atención de uno de los de un análisis económico que se hace. Dentro de 2 años se espera una caída de la economía en el mundo. Solo faltan 2 años para que esto se desplome. El libro de Apocalipsis habla que antes de que ocurra la gran tribulación, cuando usted ve los sellos, antes de que ocurra todo el desastre de los cielos, que los cielos caen cosas, se deshace el cielo, hay cosas que están ocurriendo aquí en la tierra, problemas, hambre, pestes, terremotos. Hermanos, no podemos estar alejados de lo que está sucediendo. Como dice el profeta Isaías, la tierra se tambalea como un borracho. La ciencia está descubriendo y diciendo: hay una inversión de polos. Algo está causando el problema que estamos teniendo. Tormentas, huracanes. ¿O por qué usted cree, hermanos, esta temporada de huracanes empezó demasiado tarde? Algo está pasando. No se ha dado ninguno aún desastroso, pero debió haber ocurrido ya algo.
¿qué está sucediendo? La tierra no para de temblar, volcanes haciendo erupción. Hasinu dice, pongo por testigos al cielo y a la tierra. Y eso es de manera global para todo Israel, pero también tiene que ver para manera personal, como individuos. Vamos a ver, vamos a buscar capítulo 32. Vamos a empezar a hacer el análisis, ¿sí? Escuchen, cielos, que hablaré, que la tierra atienda a los dichos de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo Moshe aquí? Cielos y tierra, ustedes son mis testigos. Y cada vez que ustedes hablen aquí hablar es con las cosas que sucedan en el cielo y en la tierra. Ustedes van a recordarle a Israel este canto. Ustedes son mis testigos. Miren cómo empieza diciendo el texto. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. El problema está, hermanos, es en la traducción. ¿Sí? Las palabras en hebreo, goteará, es la palabra yarov. Yarov significa que caiga, pero no que caiga como cualquier cosa, es que quiebre, que rompa. Cuando usted ve ese tipo de caída de ese aguacero que parece granizo y que suena y retumba y destroza todo, bueno, es ese tipo de forma, ¿sí? Que quiebre. Yarov es quiebre como lluvia, mi enseñanza. Hermanos, hay dos formas para acercarnos a Dios. Una es a través de la tribulación. Y la otra es a través del arrepentimiento de la persona, si ella reconoce su maldad y se vuelve al Señor. Dos formas. El propio Juan el Bautista también lo dijo en Mateo capítulo 3, cuando dice que ha sido tan mal interpretado ese versículo, hermanos. Vamos a buscarlo. En la Torah dice que hay dos formas de purificar las cosas, ¿sí? Vamos a buscar Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Sí? Dice, yo a la verdad los bautizo con agua. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Arrepentimiento, para teshuvah. El bautismo de Juan es un bautismo de teshuvah. Después que Juan predica y llama a la gente a regresar, enderezar las sendas, etc., la gente, cuando escucha esa palabra, llegue al corazón, inmediatamente que eso ocurra, la persona
acepta al Señor es purificada, como dice la Torá. La Torá dice que hay dos cosas, dos formas para purificar. Una es con agua. Todo lo que no pueda pasar por el fuego debe ser pasado por agua. La madera, por ejemplo, usted no la puede pasar por fuego. Los metales sí. La madera no, porque si la pasa por fuego, ¿qué pasa? Se quema y se convierte en ceniza. No se puede. Entonces, ¿cómo hago? La paso por agua. ¿Sí? Juan está diciendo, yo los bautizo con agua. ¿Sí? Pero mire, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aclaro, hermanos, algunos manuscritos no aparece la palabra en el Espíritu Santo, sino que aparece, Él los bautizará en fuego. ¿Ya? Lo que pasa, hermanos, es que como la iglesia interpretó el hecho del Hechos capítulo 2, que las lenguas de fuego, entonces unió y dijo, todo lo que sea fuego es el Espíritu Santo. En la Biblia no es así. Fuego representa juicio. Juan está diciendo, yo les ofrezco que regresen a Dios por las buenas. Antes de que Él se encienda en ira, yo les voy a decir, hermanos, retornen, regresen, arrepiéntanse, sean bautizados con agua, no con fuego. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua en Lucas? Fuego he venido a traer a este mundo. ¿Y qué puedo hacer si ya está encendido? Sé que Yeshua está diciendo, juicio vine a traer a este mundo. ¿Y qué puedo hacer? Si ya Dios va a juzgar, porque la palabra, hermanos, esta palabra que está aquí se hizo carne. Ya no está en papel. Ya está en el día a día, demostrada que se puede cumplir, para que nadie diga, ay, lo que pasa es que no la puedo cumplir, por eso es que hoy está muy lejos, está del otro lado del mar. No. Se puede cumplir. Y si se puede cumplir, eso trae juicio. El que viene tras mí, dice el propio Juan, ese va a traer un bautismo, una purificación, no con agua, sino con fuego. Y mire lo que dice, Él trae su aventador en la mano. Limpiará su era, recogerá el trigo en el granero, o sea, sacará en medio de las tribulaciones el trigo y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Uniendo esto a Asino. Asino dice, goteará, en realidad no es goteará, es quebrará como lluvia mi enseñanza, es decir, mi palabra los va a confrontar. Y cada vez que aprendas más de mí y te rebeles contra mí, es peor. Hay un pasaje, ¿verdad? Es mejor que no me hubieses, ¿verdad?, conocido. Porque entre más sabe, más les cobraron. ¿Sí? ¿Y qué sucede, hermanos? Que esa palabra, esa enseñanza, que es agua viva,
puede caer como aquella lluvia fuerte que quiebra, puede traer sobre su vida tribulación para que usted despierte, para que usted se desprenda. ¿Por qué creen que Romanos 5 dice lo siguiente? Vamos a buscar ese texto. Y no solo esto, Romanos 5, 3, 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata esto? El Señor coloca problemas, tribulaciones, porque así nos dice, la única manera de que despierte es por cualquiera de estas dos formas: o que caiga fuerte esa lluvia, que quiebre el orgullo, que una vez que caiga esa lluvia, ¿qué pasa con la lluvia? Después ella se evapora y desprende aquello que debe ser quitado y desprendido de nosotros. O puede ser a través de, como dice el siguiente versículo, destilará como el rocío mi razonamiento. La palabra destilará en hebreo es tizal. Tizal significa fluir como el rocío de la mañana. Así cuando usted ve en la mañana que está la grama y tiene esas gotitas, no gotas grandes, gotitas, y usted la siente, pero le deja la mano mojada. Pareciera que no, pero sí, deja la mano mojada, pero es suave. Su misericordia. Dios tiene dos formas: o de la forma del juicio para hacerlo regresar, o a través de su misericordia. ¿Sí? Miren lo que dice Lamentaciones 3, 22, 24. Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 24 dice: mi porción es Adonai, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Así nos está diciendo, cuidado. Dios puede tener misericordia, pero cuando Él tenga misericordia de ti, a pesar de nosotros habernos apartado, aprovecha mientras Él está cercano. Era lo que Juan estaba tratando de decirle a la gente con el bautismo en agua. Pero si no aprovechas esa oportunidad, ¿sabes qué va a ocurrir? Y arroja. Va a caer fuerte hasta quebrar el orgullo. ¿Sí? Como llovizna sobre la grana, es decir, Kisrima, habla de viento tempestuoso, ese mismo viento tempestuoso que habla Hechos capítulo 2 que ocurrió. Dice, sobre la grama y como gotas sobre la hierba. La Biblia nos compara muchas veces como la hierba, ¿no? Dice que está en un lugar ahora y que es echada al fuego después. Pero
Lo curioso está, hermanos, en que Dios tiene forma de tratar con nosotros. Debemos aprovechar cuando Él, como dice aquí, su misericordia fluye y estamos a tiempo. Sigue diciendo el texto. Vamos a buscar el texto de así. Porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Hermanos, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, la primera cosa que hicieron, que se quejaron, ¿qué fue? ¿Cuál fue la primera queja? Ya habían sido salvados, ¿ah? Ya el mar se había sepultado a los egipcios, pero la primera queja, ¿cuál fue? Queremos agua. La primera cosa fue queremos agua. Después dijeron queremos algo, queremos pan y por último queremos carne, ¿no? Pero la primera cosa que dijeron fue tenemos sed, queremos agua. ¿Qué ocurrió, hermanos, en ese momento? ¿Qué Dios le dijo a Moshe? Había una roca, ¿no? Golpea la roca. ¿Ok? Entonces él golpeó la roca, ¿sí? Le dio agua. Pero lo llamó delante de todos los ancianos de Israel. Vamos a buscar ese texto. Éxodo. ¿Sí? Capítulo 17. ¿Sí? Hasta maná les dio, hicieron carne, agua. Anterior a esta agua ya habían pedido agua en otro lugar, que fue la de el Éxodo 15, en el agua amarga, ¿se acuerdan? En Mara, que por cierto no tomaron ni bebieron el agua. Pero volvieron a pedir agua en el capítulo 17 de Éxodo. Y cuando vuelven a pedirla con insistencia, miren lo que dice Moshe, versículo 2. ¿Por qué alterestáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuraron contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 5. Y Adonai le dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la roca y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Es muy interesante, hermanos, porque Pablo dice que la roca que golpearon fue a Mashiach. En 1 Corintios dice, esa fue la roca que nos acompañó en el desierto. ¿Pero qué quiere decir todo esto, hermanos? Así lo está diciendo, Dios es quien nos sustenta, es la roca de nuestro sustento. ¿Y usted sabe qué nosotros hacemos con Dios? Nos quejamos.
tengo sed. Y empezamos a decir qué cosa. Nos hiciste salir de ese Egipto para morir ahora aquí en este desierto. Van a morir nuestro ganado, van a morir nuestros hijos, nos vamos a morir nosotros. Tú eres el culpable. Y empezaron a murmurar. Él es la roca. ¿Y qué Dios hizo? ¿Qué Dios le dijo a Moshe? Golpéala. Cada vez que hacemos esto y nos quejamos de lo que Dios nos da, usted está golpeando la roca que nos hizo. Y Moshe le dice, Él es la roca. Era así. Cuya obra es que perfecta. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha diseñado, todo lo que nos sucede, todo lo que ocurre, Él lo tiene calculado. Y está en sus manos. La única cosa que no está en sus manos son las decisiones nuestras. Pero todo lo que Él ha diseñado es perfecto. El problema somos nosotros. Todos sus caminos son rectitud. Si usted realmente camina con Él, va por el camino correcto. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. No hay maldad en Él. No hay una, vamos a decir, una agenda oculta de Dios. Todo lo que Él hace es justo y recto. El problema no es Dios. ¿De quién es el problema? Nosotros. Miren el versículo que sigue. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. De sus hijos es el problema. El problema no es Dios, el problema no es la Torah, el problema no es lo que Dios dice en su palabra, el problema somos nosotros. ¿Sabe por qué? Pablo lo explica muy bien en Romanos. Él dice claramente en Romanos que el mandamiento, la Torah, todo lo que Dios nos ha dado es la Torah, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es bueno. El problema es que somos nosotros, es nuestro Yetzer Hara, que no lo podemos dominar ni controlar. Y ese es el problema. El problema no es Él. La corrupción es de sus hijos. Pare de echarle la culpa al diablo. Me preocupa. Porque cuando la iglesia se victimiza, porque es lo que se hace, se victimiza y dice, es que el diablo tiene la culpa. Hermanos, así no le está diciendo, la corrupción es producto de nosotros. No le eche la culpa a más nadie. Empieza por nosotros. El otro, ese ser existe, sí, pero no le eche la culpa, porque al final es usted que decide si le sigue o no le sigue. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Adonai. Curioso, son las mismas palabras que usa el propio Juan cuando le está bautizando y le está diciendo a la gente que son una generación torcida, generación perversa. ¿Sabe por qué Juan lo hacía? Para despertar en lo que lo están escuchando. Estoy diciéndoles así, ¿no? Aprovechen ahora, aprovechen que estamos usando el destilar del rocío. No vaya a ser que venga la lluvia fuerte y lo quiebre.
Verso 6. Así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Miren, hermanos, las palabras de Moisés son palabras bien duras. ¿Quiere que se lo traduzca en el día de hoy? ¿Cómo sería este canto en el día actual? No con estas palabras tan bonitas, por cierto, en hebreo se ve mucho mejor. Pero vamos a ponerlo muy coloquialmente en Panamá. Eres un malagradecido. Eso es lo que eres. Él hizo todo por ti. Te creó. Te sustentó. Te guardó. Él es tu Padre. Cuida de ti. ¿Así pagan al Señor? Y luego de darle esa sacudida, a ver si la persona reacciona. Lo preocupante es que esta sacudida fuerte, hermanos, de estas palabras, funcionan si la persona no tiene el corazón cauterizado. Si ya lo tiene cauterizado, olvídese. Solo le espera el juicio eterno y el lago de fuego y azufre. ¿Qué sucede, hermanos? Que en este momento, cuando Dios le dice a esa persona, una vez que ella ve la realidad de lo que está ocurriendo, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, le dice Moshe, versículo 7. Considera los años de las muchas generaciones. Échase atrás en el tiempo. Ve la historia. Ninguno ha prosperado. Todo aquel que ha querido hacer su propia voluntad y no la voluntad de Adonai termina mal, hermanos. No ha habido una sola persona en este planeta que haya hecho lo contrario a la voluntad de Dios y termine bien. Termina mal. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Moshe? A las nuevas generaciones le está diciendo, escucha consejo. Lo que la gente ha vivido, no lo vuelvas a hacer tú. Quita de tu mente esa parte que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena. Escucha el consejo. No quiere decir que sí, nos equivocamos, hermanos. Somos seres humanos. Pero todos nosotros, y una de las cosas que yo he tratado de aprender de nuestros padres y de nuestros ancestros es que yo no tengo por qué volver a repetir la misma historia. Yo tengo que hacer algo y mostrarle a mis generaciones futuras que sí, lo que hicimos hasta aquí estaba equivocado, pero de aquí en adelante no hagas lo mismo que yo hice. Lastimosamente, hermanos, el ser humano tiene un problema. Entre más le dice que no, ¿qué dice el ser humano? Sí. Y si usted le dice sí, él dice no. Solo para llevar la contraria. Es algo tan... Y lo más triste, que es lo que duele, no saben el desenlace, porque lo saben, pero aún así me quiero estrellar contra la pared.
y no escuchan el consejo. Sí, por más que le digan. ¿Qué le dice Dios? Pregúntales a ellos, a tus ancianos, ¿qué ha pasado en sus vidas? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, aquella vez con la división de Babel, ¿sí? Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Adonai es su pueblo. Miren lo que el cántico dice. El cántico dice, miren, ustedes han sido un especial tesoro de Dios. Dios nos quiere tanto. Y Moshe le está diciendo al pueblo, miren cómo Dios nos aprecia. Somos su especial tesoro. Somos la porción de Él. Jacob es la heredad que le tocó. ¿Por qué? Porque las demás naciones quisieron irse con otros dioses. Pero Israel permaneció fiel y dijo, desde Abraham por su fe, nosotros vamos a seguir al Dios verdadero. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. A pesar de la esclavitud, a pesar de todo, a pesar del duro desierto, el pueblo permaneció fiel, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Adonai solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Yeshua hace una alusión a este pasaje cuando le dice, yo cuando quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, ¿no? Y ustedes lo quisieron. Él los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, la sangre de la uva, bebiste vino. Dios te sustentó, te dio todo, no te faltó nada. Pero, versículo 15, engordó Jesurún, o sea, Israel, está hablando de Israel, y tiró coces. ¿Sabe qué hizo? Le dio de patadas a Dios. Una vez que le dio todo, ¿qué hizo? Lo pateó. Engordaste, te encubriste de grasa. Pensaste que todo lo que habías recibido era de tu mano, porque no tenías nada, pero Dios te dio lo que tienes ahora y ahora te olvidas de Él. Todo lo que tenemos es por obra de Dios. Y a pesar de que, hermanos, Dios nos dio dones, porque nos dio dones y talentos, ¿no? Hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien porque tenemos dones. No es que no haya esfuerzo de parte de nosotros, es verdad, nosotros hacemos nuestro esfuerzo, nos levantamos temprano, hacemos las cosas que tenemos que hacer, las hacemos de manera eficaz, hacemos las cosas muy bien con lo que hemos aprendido, por nuestro intelecto, hacemos todo, está bien, sí. Dios no se enoja con eso. Dios no se enoja que usted diga, bueno, yo sé, yo reconozco que soy un buen profesor.
Dios no se enoja con eso. El problema está en que cuando el hombre empieza a recibir, él empieza a olvidarse y decir, no, Dios me dio el primer empujón, ya todo lo demás, todo lo que tengo es por mi fuerza. ¿Y sabe qué es lo que hace? Se va alejando de Dios, se va alejando de Dios. Al punto de decir, yo no necesito de Él. Cuidado. Entonces, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. Lo despertaron a celos con dioses ajenos. Encima de eso, que pensaron que ellos mismos habían obtenido todo, se fueron en pos de dioses ajenos, provocaron la ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Hermanos, qué duras esas palabras, ¿verdad? Y esto es lo peor que pudo ocurrir, porque si Dios dice que va a quitar su rostro de nosotros, Él no se va a fijar en usted. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Haz lo que quieras. Pero mi protección no está contigo. Yo voy a mirar hacia la pared. Me interesa lo que tú hagas. Pero eso sí, asume lo que estás haciendo. Eso sí, no le eche la culpa a nadie. Es tu decisión. Yo me voy a echar a un lado. Si yo leo este texto y yo veo lo que Dios me está diciendo, hermanos, en este texto, inmediatamente, y porque yo estoy interpretándole lo que Él está diciendo aquí, yo debo hacer algo para no llegar a este extremo. Y si he llegado a este extremo, despierta, hay que hacer algo ya. Como me sucedió aquella vez que yo les dije que el joven en 2010, no, 2011, y me dijo que estaba enojado conmigo, ¿verdad? Enojadísimo porque yo le había llamado la atención. Y después yo le dije, está bien, yo no le voy a llamar más la atención. Yo lo hago porque le estimo, le quiero muchísimo, por eso estoy llamando la atención. Pero si no quieres, está bien. Pero eso sí, no voy a decir nada. Ni te voy a decir si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Sigue. Y después de eso empezó a llorar de nuevo. Y llora porque llora. Es
que quiero que me siga regañando. Entonces, ¿quién no entiende? Es que si no me regaña, entonces no sé cuándo estoy haciendo mal. Alguien me preguntaba esta semana, una hermana me preguntaba sobre la situación en el centro bíblico, me preguntaba sobre la situación, salió a reducir el tema de Ananías y Zafira. El hecho de que como Dios lo juzgó y que en la iglesia, si esas cuestiones sucedieran, hizo la pregunta y le dije, mire hermana, eso es lo mismo que pasa con la lepra. Ya la lepra no está. La gente está feliz, porque no hay lepra. La gente está feliz porque no hay caso de Ananías y Zafira. Pero eso es peor. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Es que si no se le dice a la persona, si la persona no recibe una amonestación, como es el caso de Moisés, en este caso, en esta historia, hermanos, no sabemos lo que estamos haciendo. Les voy a decir algo, hermanos. Vamos a poner una mano en el corazón. A nadie le gusta que lo regañen. A nadie. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que viene a la mente, ¿qué es? Es dolor. Pero ese dolor del regaño, hermanos, inmediatamente usted sabe qué es el Yetzer Hara. ¿Qué hace el Yetzer Hara? Ese dolor del regaño que yo siento que he defraudado, porque empieza así. Defraudo a la persona. Inmediatamente el Yetzer Hara dice, no lo has defraudado, enójate. Porque tú no estás mal. El equivocado es él o ella. Miren, primero está la intención de sí, yo sé que hice mal, me merezco. Pero el Yetzer Hara, todos, hermanos, reaccionamos de esa manera. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando a mí me toca llamar la atención y mandar las amonestaciones o mandar las cosas en la escuela, yo me siento con la persona conversando? Porque la reacción inmediata, ¿cuál es? Me niego. El bloqueo. Y todos necesitamos que alguien se siente con nosotros para que podamos ver que lo que hemos hecho realmente está mal. Y es ahí donde yo pregunto a la persona, ¿qué es lo justo que yo debería hacer contigo? Porque si yo no lo enfrento a la verdad, hermanos, y yo voy y le digo, Cristo te ama y yo también, te perdono, y no me enfrento al castigo real y a que Él tome en cuenta lo que hizo y lo analice y lo piense, lo va a volver a hacer. Entonces tengo que enfrentarlos al castigo, tengo que enfrentarlo a la amonestación, tengo que enfrentarlo al golpe para luego tener misericordia. Tiene que enfrentarlo. No puede decirlo, pobrecito, pobrecita. No, tiene que enfrentarlo, porque una vez que lo enfrenta a la verdad, inmediatamente va a surgir arrepentimiento. Y cuando surge el arrepentimiento, entonces tenga misericordia. Así hace Dios con nosotros. Aprendamos de Él. Así debemos lidiar con nuestros problemas. Aprendamos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace aquí en asilo? Voy a esconder mi rostro. Ay, Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno. Se tiene que esconder. Porque la única manera de que la persona regrese es que se estrelle contra su propio destino que él mismo ha creado.
¿Por qué creen que Pablo le dijo que aquellas dos personas que estaban en esa carta, suena feo, pero que le dije, entrégalos a Satanás? Así mismo lo dice. Hermanos, que no tiene nada que ver con el demonio. Por favor, ya he escuchado predicaciones que dicen que se los entregó al diablo, al demonio, etc. No, se los entregó al Yetzer Hará, a su propia decisión. En pocas palabras, Pablo, ¿qué dijo? Yo no les voy a decir más nada. Ellos mismos se van a encargar de autodestruirse. ¿Y lo voy a hacer yo? Sus mismas decisiones. Ya no voy a decir más nada. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, le dice esta parte: déjalos, ya. Veré cuál será su fin. Versículo 21. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ay, aquí viene el punto. Ahora entienden por qué entraron los judíos. Aquí está. Los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Que esa gente que ni siquiera me conoció, pero ahora me conoce, va a seguirme. Y ahora ellos van a tener celos. Pero como yo decía ayer, no puede haber celos, jamás un judío va a tener celos de un cristiano que celebra Navidad. Disculpe lo que estoy diciendo. Eso no va a provocar nunca celos. ¿Por qué? Porque eso es paganismo. Y al ser paganismo, ¿qué celo me va a provocar? Pero que usted no sea judío y usted esté celebrando Sukkot, eso sí va a provocar celo. Y que usted esté buscando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira. Y por eso Yeshua decía, fuego he venido a traer. ¿Y qué puedo hacer si ya está encendido? No, pero ahí interpretan el texto que es el fuego del Espíritu Santo. No, nada de fuego del Espíritu Santo, hermano. Es este fuego consumidor. ¿Ok? Y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y los abrazará los fundamentos de los montes. Es decir, voy a acabar con todo. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro las cámaras de espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los hombres, de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber tenido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Adonai. ¿Saben qué Dios va a hacer? Todos estos detalles, todos estos castigos ya han ocurrido varias veces, nos ha ocurrido varias veces. Pero ¿qué dice Dios? Si yo fuera justo completamente con ellos, yo los hubiese acabado ya. Pero para que las naciones que los ataquen están empezando a decir que son ellos los que los han sometido, que ellos son los que los han acabado, que ellos son los que tienen el poder, entonces Dios dice, no, yo no puedo permitir eso. Porque el que lo ha provocado soy yo. Porque como yo estoy mirando hacia la pared y no estoy haciendo nada para protegerles, les ha venido todas estas cosas. Pero ya la gente está diciendo, esos enemigos que están alrededor están diciendo, nosotros los vencimos. No fue por Dios, sino porque nosotros tenemos el poder. Y es aquí donde Dios dice, no, hasta allí. Cuando ese punto llegue, yo voy a intervenir.
ahí yo voy a entrar. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrían perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no les hubiese vendido? O sea, le está diciendo a las naciones, ¿cómo ellos están pensando que son ellos? Fui yo el que he permitido que ellos hagan todo esto con ellos. Y que Adonai no les hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen las naciones que quieran hacernos daño. Veneno de serpientes de su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado contigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Cuidado con los que se metieron con Israel. ¿Sabe? El problema no es que la persona cumpla la voluntad de Dios, porque las naciones que se levantan en contra nuestra, nuestros enemigos, vamos a ponerlo en el día a día, no tanto con Israel, ponerlo en el día a día. Nuestros enemigos, cuando Dios coloca a nuestros enemigos, es para que nosotros mejoremos en muchos aspectos, sea acercándonos a Él, confiemos en Él, etcétera, mil cosas. Pero cuando nuestros enemigos empiezan a salirse de lo que Dios le permite, es donde está el problema. Y es aquí donde viene la retribución. Porque Adonai juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no quedaré ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? Y comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Es necesario que esto ocurra. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien nos pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y les daré la retribución a los que le aborrecen, y embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Esto es lo que está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 2. Y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Versículo 46, las palabras de Moisés, para ir cerrando. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta Torá
haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Interesante la escatología de así. 5 cosas que tenemos que tener en mente para cerrar. La redención llegará, hermanos, que nos dice así, ¿no? Dios nos va a redimir cuando Él lo desee. Un momento desconocido para nosotros. No sabemos cuándo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Dios va a vengarse de las naciones malvadas. Dios se vengará de todo y de todos aquellos que quisieron dañar a Israel. Si no es ahora, es en el mundo por venir. Y usted a veces piensa y dice, ay, pero ¿por qué los malos prosperan, hermano? Es que, a ver, hermanos, creo que yo lo he explicado ya antes. Cada vez que usted cumple un mandamiento, todo mandamiento tiene una recompensa. El año pasado yo les ponía una analogía que es como si usted estuviese comprando productos en X supermercado y le dan puntos de oro. No voy a decir el nombre del supermercado, pero usted sabe cuál es. Y entonces, cada vez que usted compra, ¿ok? O le dan puntos de oro, machetitos. Y entonces, ¿qué sucede? Usted los va acumulando, ¿no? Y esos puntos acumulados usted los canjea por otras cosas, ¿no? Así funciona. Cada cosa buena que usted hace, cada cosa que usted cumple la voluntad de Dios, hay inmediatamente una recompensa, o por decirlo así, hay una retribución de lo que usted hace. ¿Sí? Ahora, usted no debe vivir por la retribución. Usted debe vivir porque es hacer la voluntad de Dios, y lo demás, como dice el propio Yeshua, vendrá por añadidura. La bendición viene por añadidura. Usted lo hace porque usted lo ama y lo quiere. Cuando usted tiene a una persona que usted ama, quiere, un gran amigo, las personas que amamos y queremos, usted no hace las cosas por simple, por decirlo así, por querer recibir algo a cambio. Usted lo hace porque lo quiere hacer. Esa debe ser nuestra manera de seguir a Dios. No por la retribución, sino por el simple hecho de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hermanos, todo mandamiento, sea cumplido por personas buenas o por personas malas, necesita una retribución. Porque, por ejemplo, hermanos, si un idólatra honra a su padre y a su madre, y Dios venga y le dice, no te voy a dar la recompensa de honrarlos, Dios estaría siendo injusto, ¿verdad? Por eso es que cuando usted va a comprar en estos supermercados con esos puntos, usted no le pide ni le dicen que ¿dónde usted vive? Si usted vive allá no se lo voy a dar, no. A todos por igual, a todos se les da por igual. El problema está, hermanos, en que Dios prefiere pagarle a la gente mala aquí. Si esa gente mala, si esos enemigos han querido destruirnos, y usted dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo? Hermanos, Dios lo que está haciendo es que le está pagando todo aquí, para dejar la cuenta en cero,
para que en el día de la retribución, de la resurrección, ni siquiera se levante. ¿Entiende? Así que piénselo de esa manera. Eso es lo que Dios hace. Dios se va a vengar al final. No se preocupe. La redención va a venir después que el pueblo judío haya expiado sus errores, después que él se haya enfrentado a la realidad. Allí vendrá la redención. La redención no va a ser solamente por el amor de Dios. Eso significa que incluso va a ser solamente, disculpe, por el amor de Dios. Dios nos va a redimir por su amor, no porque lo merecemos, es porque por su gran amor y misericordia. Eso significa que incluso si el resto del mundo no merece ser redimido, aún así Dios va a redimirnos por su amor. Porque sin el ejemplo judío de decencia y moralidad en el mundo, ¿quién necesita un mundo? Entonces, hermanos, Dios va a redimirnos. Independientemente de lo que hagamos al final, porque ninguno de nosotros va a lograr ser perfecto. Después de esa redención, Él nos reunirá de los cuatro cantos de la tierra y vendrá la resurrección de los muertos, como lo vimos en el Salmo 71. Hasinu nos habla del final. Por eso es un canto que debe ser recordado y que debe, hermanos, pasar a nuestras vidas, a nuestras mentes y ponerlo en práctica. Cuando sienta que usted, cuando sintamos que estamos apartándonos de Dios, hermano, lea el canto así. Le aseguro que nos va a ayudar a encontrarnos con Él. A veces ustedes se preguntarán, bueno, pero estoy orando para que las personas vuelvan a Dios. Este es el canto del retorno. Palabras de amonestación duras, pero llenas de esperanza. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.